Había pausado. Bueno, después les grabo el relleno entre medio y les subo por separado el relleno entre medio y ahora seguimos con la clase, ¿les parece? Sí. Bueno, como les decía, en la gastrulación vamos a tener la formación de endodermo, mesodermo en rojo y ectodermo. Y esto va a ocurrir por migraciones, pero además por procesos de inducción. ¿Se acuerdan que una célula va a influenciar a la otra? El endodermo, en este caso, va a ser el que va a inducir al mesodermo. El mesodermo va a generarse como cuando vemos al blastómero, a la blástula, perdón, que tiene todavía una masa de puras células, todavía antes de la gastrulación. En el polo vegetal van a estar las células que a futuro van a ser el endodermo. Y en el polo animal van a estar las células que a futuro van a ser el ectodermo. Y las células del mesodermo van a emerger, van a ser, perdón, inducidas entre medio por las células vegetales, van a inducir a las células del polo animal que están arriba a que se transformen en mesodermo. Y en términos de migraciones lo que va a pasar es que primero vamos a tener en esta porción, vamos a después llamarle el labio dorsal, el labio del blastóporo, vamos a tener una primera invaginación, van a empezar a entrar células, una invaginación, que se van a ir transformando en el mesodermo. Además vamos a tener que las células que van entrando van a involucionar, es decir, se van a ir poniendo pegaditas, como se ve acá, se van a ir poniendo pegaditas por la capa externa. Y además vamos a tener una epibolía de las células del polo animal, es decir, las que estaban acá arriba, además van a empezar a chorrearse por encima del resto de las células. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a tener el polo animal, el polo vegetal, que va a ser futuro mesodermo, endodermo, futuro mesodermo, o sea, ectodermo, y estas células del límite, las células vegetales del límite, van a empezar a entrar, imaginándose, van a empezar a recubrir por la capa de células por dentro. Las primeras que entran van a ser el mesodermo, y después van a seguir entrando células, va a quedar la capa del endodermo, y las células animales que estaban arriba van a chorrear, en el fondo se van a expandir de forma que cubran por completo, quedando siempre por fuera todo lo que va a ser el ectodermo, y así se van a formar las tres capas. Acá se ven más detalles. Ahora, el punto por el cual van a empezar a entrar las células es el blastoporo, porque se va a hacer un poro, ¿sí? La zona marginal es la zona que vamos a hacer en el margen, en el borde entre el polo animal y el polo vegetal. Como pueden ver, las primeras células que entran van a ir transformándose en las células del mesodermo, luego van a entrar las células del endodermo, y por encima van a quedar las del ectodermo, y a medida que van entrando, si se fijan, se va a ir reduciendo el tamaño del blastocele. Acá se ve chiquitito. Y se va a ir armando una nueva cavidad que va a ser la cavidad del futuro intestino. Esa cavidad le vamos a llamar arquenteron. Enteron de entrañas, de intestino. Entonces va a ser el intestino primitivo, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? Ahora, acá se va a ver cómo se va armando el blastoporo. Todo esto es el blastoporo. Y si se van viendo, se va a ir cerrando, se va a ir cerrando. Y el blastoporo va a terminar siendo el ano. ¿Sí? Ahora, además de estas migraciones, lo que va a estar ocurriendo es inducción, como les había dicho, y va a estar determinándose en este proceso cuál va a ser el eje dorsal y ventral, es decir, cuál va a ser la espalda y cuál va a ser el vientre. Y también se va a estar determinando, junto con la determinación del eje dorsal y ventral, el eje antero-posterior, es decir, cabeza a cola. Y esto va a ocurrir, ¿qué parte va a ser dorsal? Va a estar determinada por el ingreso del espermatozoide. Si se acuerdan, les había dicho que
el espermatozoide iba a entrar por el polo animal, pero por cualquier parte del polo animal. Por donde entre va a ser ventral, porque en el lado opuesto de donde entre se va a generar una zona importantísima que va a determinar la espalda, la parte dorsal. Vamos a tener, si se fijan, teníamos un óvulo pigmentado. Al entrar el espermatozoide va a ocurrir un proceso que se llama la rotación cortical. Se van a generar unos microtúbulos que van a ir por la parte, justo por debajo de la membrana plasmática y van a hacer van a rotar la parte externa del citoplasma. Y esa parte externa del citoplasma, o sea, y la corteza del citoplasma que rotó, va a desplazar un poco los pigmentos también y otros elementos, otros factores, otros determinantes maternos. Y como se rotaron los pigmentos, se va a generar esta zona que es gris, que va a estar semipigmentada. Entonces, si teníamos el polo vegetal completamente pigmentado, el polo animal completamente pigmentado, el polo vegetal no pigmentado, y se generó esta rotación, vamos a tener una parte que va a ser como una luna semipigmentada, que va a ser la crecente gris. Esa luna semipigmentada va a ser súper importante porque esa rotación también, además de rotarse los pigmentos, se rotaron los otros factores maternos que vienen en el interior. Y esa rotación de factores maternos va a determinar qué es la espalda. ¿Sí? Por, asociado, bueno, a la estabilización de la beta-catenina. No es necesario que se aprendan todo este detalle, es como para mostrarles un poco lo que está pasando. Al entrar el espermatozoide se reorganizan unos microtúbulos que van a girar esta parte del citoplasma, donde van a estar estos elementos. Ahora, esa rotación va a generar que se generen gradientes de factores maternos que van a inducir la expresión diferencial de células, o sea, de genes asociados a la parte dorsal, asociados a la parte ventral. Y es por eso que vamos a tener que la parte ventral iba a ser o sea, que la parte vegetal iba a armar el endodermo, pero ahora va a ser el endodermo que estaba hacia el lado opuesto del ingreso del espermatozoide, va a ser el endodermo dorsal, y el que estaba hacia donde entró el espermatozoide va a ser el ventral. Lo mismo con el endodermo y el ectodermo, o sea, el mesodermo y el ectodermo. ¿Cómo ocurre eso? Bueno, como les decía, por la distribución diferencial de los factores maternos. Ahora, acá hay dos elementos bien importantes que considerar. Este punto de intersección que les decía, en las células vegetales, justo abajo de la zona marginal, se va a llamar el centro de Newcomb. ¿Por qué? Porque este punto va a inducir a la zona que está acá arriba a que se transforme en lo que se llama un organizador. El centro de Newcomb va a inducir a este sector de arriba a que exprese, en el fondo, exprese ciertos genes que lo transformen en el organizador de Spemann. Y el organizador de Spemann va a ser fundamental porque va a ser el punto donde va a empezar la gastrulación. Va a ser el labio dorsal del blastoporo y va a ser el que va a ir induciendo a las células que van pasando por ahí, que van ingresando, las va a inducir como mesodermo dorsal. Y eso va a ser fundamental para que se establezca cuál va a ser la espalda, cuál van a ser el mesodermo dorsal, que además va a inducir después al ectodermo dorsal y va a determinar cuál va a ser la parte que va a ser el sistema nervioso, etcétera, etcétera. Se llama el organizador de Spemann porque es una porción, o sea, fue descubierto por Spemann y en realidad también por Mangold, que no ganó el Nobel, que es una mujer cuya tesis de doctorado fue esto, porque al extirparlo, por ejemplo, si tenemos un anfibio acá y otro anfibio acá, y sacamos este organizador de Spemann y lo ponemos en otra parte de otro animal,
por ejemplo, si bien acá estaba el blastoporo, lo ponemos opuesto al blastoporo, va a poder inducir que se genere una segunda espalda. Es decir, ya como por sí solo puedes inducir, incluso en otros animales, esta naturaleza dorsal del mesodermo. Y, como les había dicho, este organizador va a estar justo, o no sé si lo he dicho, va a estar justo donde se armó la crecente gris. Entonces vamos a tener que la coloración del cigoto nos va a decir dónde va a quedar el organizador de Spemann y va a ser precisamente en la crecente gris. Y uno de los experimentos de Spemann fue precisamente si corto la blástula por la mitad, pero atravesando el organizador de la crecente gris, y por tanto el organizador de Spemann, puedo armar dos organismos completos, porque las células todavía están totipotenciales, pero el organizador ya está determinado a ser el organizador que va a determinar dorsal. Si en cambio corto en el otro eje la blástula y dejo a un lado la crecente gris y al otro sin crecente gris, no logro generar dos organismos completos porque la porción que quedó sin crecente gris no va a tener ningún organizador que determine lo dorsal. Estos experimentos clásicos puede que tengan que recordarlo. Entonces, ahora juntando estos dos elementos, ¿qué vamos a tener? En resumen, vamos a tener que la blástula, antes de entrar a la gastrulación, va a tener su blastocele. La porción animal va a ser el futuro ectodermo, la porción ventral va a ser el futuro endodermo, y la porción ventral, con los determinantes maternos que hay acá, va a estar induciendo a la zona entremedio, las células de entremedio, que se vayan a transformar en mesodermo. A su vez, el ingreso del espermatozoide va a generar una rotación que va a hacer que queden cargados hacia este lado algunos determinantes maternos, es decir, al lado opuesto donde ingresó el espermatozoide, y esa distribución diferencial va a armar lo que se llama el centro de Newcomb. El centro de Newcomb va a hacerle cuchi-cuchi, podríamos decir, a la zona superior, que va a ser donde está la crecente gris, generando el organizador de Spemann. El organizador de Spemann, que es donde está la crecente gris, va a empezar la gastrulación y por ahí van a empezar a ingresar las células. Es decir, el organizador de Spemann va a ser el labio dorsal del blastoporo, el labio que está por acá arriba, por esa parte de ahí del blastoporo. Vamos a tener que empieza la gastrulación, como decía, las células de la zona marginal, es decir, entre medio, las células animales, ahí está medio corrido, debería haber puesto un poco más arriba. Las células animales, o sea, del polo animal, van a ser inducidas por la del endodermo a que se transformen en mesodermo, pero las que entran por el labio dorsal del blastoporo, por la parte de acá y no por la parte de acá, van a ser inducidas por el organizador a que sean dorsal. Vamos a tener esta involución, van a ir cubriéndose, van a generarse las tres capas, a medida que van entrando por el labio dorsal del blastoporo, van a ser el mesodermo dorsal. Ojo que van a entrar por el labio dorsal del blastoporo, pero también como veíamos en esta video, también van a estar entrando por los otros lados. Solo que las que van entrando por el labio dorsal del blastoporo, por el organizador de Spemann, van a ser las que van a ser inducidas como dorsal. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Están muy colgados? Me imagino. En mamíferos ya habíamos visto que la rotación, el clivaje iba a ser un clivaje, ¿cómo se llama esto? Rotacional, que el huevo iba a ser isolecítico y que iba a ser holoblástico, es decir, se iban a cortar completamente, atravesar completamente el surco de segmentación de las diferentes células. Mamíferos, una de las diferencias es que el clivaje va a ser mucho más lento que en los otros animales, y además que cuando tenemos
en vez de hablar de blástula hacia el final del clivaje, cuando ya tenemos blastocele, vamos a hablar de blastocisto, ¿ya? Para que se acuerden, cuando ya aparece el blastocele, a diferencia de los otros animales, en vez de hablar de blástula, vamos a hablar de blastocisto. Bueno, ahí muestro cómo era el clivaje, que ya lo vimos al principio de la clase. Y durante el clivaje, en mamíferos va a ocurrir un evento bastante relevante. Desde, desde el estadio de 8 células a 16 células, vamos a tener un hito de compactación. Ahí lo que va a estar pasando es que vamos a tener células, acá vemos las 8 células, vamos a tener que la adhesividad entre las células va a aumentar mucho, entonces se van a apretar entre ellas, haciéndose menos distinguible cada blastómero, como se ve acá. Vamos a tener una compactación. Eso es porque van a expresarse más caderinas. ¿Se acuerdan de la primera clase mía? Las caderinas iban a ser estas proteínas de transmembrana que permiten la unión entre células, entre cada célula. Entonces vamos a tener un aumento de esta expresión y vamos a tener esta compactación, que es súper relevante porque va a ser el primer evento de diferenciación celular. Porque, acá vamos a ver, cuando ocurre la compactación, además ya vamos a tener que los blastómeros van a diferenciarse y ya vamos a tener una capa externa de estas muy apretaditas entre sí y una capa interna de células. Ya vamos a tener diferenciación en primera instancia de compromiso celular. Después de esta compactación, además vamos a tener una cavitación en la cual se va a formar el blastocele y ya empezamos a tener diferentes tipos celulares. Las capas externas que acá vemos en verde va a ser llamada el trofoectodermo y la capa interna vamos a llamarle el macizo celular interno, la bola de celular interna. El trofoectodermo va a dar origen a anexos embrionarios, mientras que el macizo celular interno va a ser el que va a dar origen a el embrión en sí, en el fondo al feto, y algunos de los otros anexos embrionales. En particular, como vemos acá en otros colores, el trofoectodermo es el que va a dar cuenta del corion, que junto al tejido de la madre va a armar la placenta, mientras que el macizo celular interno va a dar cuenta del feto en sí, también del amnios y del saco vitelino y del alantoide. ¿Sí? Entonces, con la compactación tenemos un primer hito de diferenciación celular. Ahora, si seguimos, si se acuerdan, el ovario, Catalina, diga. Profe, dijo que había un proceso después de la compactación, La era la cavitación. cavitación, creo. Sí, la ¿Y qué se forma cavitación ahí? en el fondo es cuando entra líquido al blastocele generándose, o sea, cuando entra líquido al interior de la blástula generándose el blastocele, y cuando ya tenemos ese blastocele hablamos de blastocisto, y el blastocisto es el que va a llegar hacia el útero. Estamos al filo del tiempo, así que Maricel, ¿te parece si termino, que me queda casi nada después, al principio de tu clase? Son 5 minutos ya. Bueno, bueno, O se los dejo grabados junto a lo que cachamos que no se había grabado y se los dejo grabados y se los mando. ¿Les parece, jóvenes? Son literal Bueno, 5 minutos. bueno, ya, profe. Bueno, Porque profe. entró la Claudia, no sé si viene a responder alguna duda o cosas así. Sari, Mari, hola. Solo quería avisarle a los estudiantes y a las estudiantes que durante la mañana se va a subir el material para el día jueves. Chiquillos y chiquillas, por favor, necesito que revisen los videos que se van a enviar, porque al comienzo de la clase van a tener un pequeño control sin nota por supuesto, solo informativo para ustedes, para ver cuánto se entendió de lo que se quiso transmitir. Eso, ya, así que durante la mañana va a quedar subido el material. Solo eso. Así que por favor tienen que revisar el material, o si no van a estar súper colgados
Va a ser una clase más discutida que expositiva. Eso. Cualquier duda me escriben, ¿ya? Claudia. Habían preguntas Hola, buenos días. al laboratorio y al receso. Ya, pregúntame primero. Habían preguntado si el primer grupo iba a tener su primer laboratorio antes o después del receso. A ver, los que tienen el día miércoles tienen esta semana, ¿ya? Y los que tienen el día martes tienen la semana siguiente, que no es la siguiente cronológicamente porque tienen semana de receso y por lo tanto tienen después de la semana de receso, ¿ya? Así que el grupo del miércoles tiene esta semana, de 8:30 a 10, no, de 8:30 a 11:45. Y el grupo que tiene los martes, como está corrido una semana, debería ser la próxima semana, pero como la semana es de receso, se corre para la siguiente. Por lo tanto, el grupo del martes tiene el martes 11 de mayo, su primer laboratorio. Catalina Mercado, Eso. con la mano levantada. Ay, profe, se me quedó levantada, perdón. Ya. Eso. Oye, las otras cosas que les quería comunicar es que, bueno, el jueves parte la unidad 4, ¿cierto? Ya ahí la Mari les dijo que les van a subir el material y vamos a entonces a generar ahora la categoría unidad 4 para subirles la planificación y los materiales en la medida en que van ocurriendo las clases. Entonces parten el jueves con la Maricel y después viene la semana de receso y la semana siguiente, que es la semana del 10 de mayo, el día jueves, el jueves 13, vamos a hacernos un espacio en la ayudantía para hacer la corrección de la prueba 1, porque hicimos unas modificaciones y no nos coló, teníamos revisión de la prueba 2, pero no de la 1. Así que vamos a hacer un ajuste en el calendario para que ese día haya revisión de la prueba 1. La prueba 1 está siendo corregida en este momento, así que todavía les pido un poco de paciencia porque nosotros no sé si saben, pero tenemos que hacer un análisis de la respuesta y de los puntajes de las distintas secciones, mirar de nuevo las preguntas a ver si hay algún error, entonces ajustar cosas, por eso a veces nos demoramos un poquito, pero estamos en proceso. No sé si tienen alguna otra duda. Profe, para el laboratorio hay que tener algún conocimiento previo. Para el laboratorio hay que haber leído la guía, eso es súper importante. ¿Ya? ¿Dónde se encuentra la guía, profe? En el, la- en la, en el curso. Lo subimos a la categoría, o me equivoco, ¿no? Si lo subimos a la categoría laboratorio, No me acuerdo cuál no, es la trabajo. categoría, pero está subido en un curso. Vamos a ver. Sí, actividades prácticas, guía TP1, Ah, ok. ciclo celular y multicelularidad. Bueno, en realidad los contenidos que van a ver ahí tienen que ver con el contenido que vieron con la Sara, así que se trata de eso, pero eso no obsta a que tienen que además leer la guía porque tienen que saber lo que van a ir a hacer, ¿ya? Así que por favor lean. Joaquín Carreño dice que no puedo realizar, ya, todas las justificaciones de aquellos que no pudieron dar la prueba tienen que hacerla efectivamente a través de la Secretaría de Estudio y o del asistente social. Yo les recomiendo que vayan a la Secretaría de Estudio y ellos los derivan, ¿ya? Así que esas justificaciones nosotros las vamos a recibir en unos días más y de acuerdo a eso entonces programamos la prueba recuperativa para aquellos que no pudieron darla. ¿Estamos? Profe, yo tengo una pregunta. Esta unidad de multicelularidad, ¿dónde la podemos complementar? O sea, ¿con qué texto? Siempre les muestro esa parte al final. La pueden ver principalmente, bueno, igual que en los otros casos, Solomon como base, pero el Solomon se queda corto para para la parte de biología del desarrollo y también se queda un poco corto para la parte de, ¿cómo se llama esto? De fecundación. Así que el Solomon lo complementan con el Alberts en el caso de la primera clase y para las clases de desarrollo y de fecundación lo complementan con el Gilbert de biología del desarrollo, que es este que está acá abajito. Son principalmente los capítulos 3, 9, 10 y 11, más el de fecundación que no me acuerdo cuál era. No se los lean completos, por favor. El Gilbert es mucho más profundo de lo que necesitan, ¿ya? Pero ahí está la información. Ya, muchas gracias, profe. Nada. Ya, cerremos entonces, ¿no? Para que ya están a punto de empezar su próxima clase.
Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Jóvenes. René. Profe, que estés bien. Profe.